familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, está contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor, que tú nos das de vida. Gracias, Señor, que nos podemos reunir en tu nombre. Gracias, Señor, que tú nos has dado, como nos compartía Loli al principio de la reunión, la verdadera libertad en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa libertad y también esa libertad de reunirnos sin prohibiciones en este local. Queremos, Señor, poner delante de ti nuestras vidas, Señor, yo primero, la vida de cada uno de los hermanos que ha venido hoy. Señor, que podamos abrir tu corazón, abrir nuestro corazón, Señor, a tu corazón, Señor, que nos quiere hablar. Y pedimos, Señor, también que bendigas a los que no han podido venir, que a lo mejor lo pueden escuchar luego, que también sea de bendición, Señor. Queremos con toda reverencia abrir tu palabra y pedirte que nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu Santo a poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor, en ella. Gracias, Señor, por querer hacer esta obra desde antes de la fundación del mundo en nosotros. Gracias, Señor, por querer venir a salvarnos, como vamos a recordar ahora dentro de poco, hacerte hombre y dar tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Ese sacrificio perfecto, eterno, y que era el único camino, el camino de salvación, un camino que no entendemos, un camino de sufrimiento que nunca vamos a entender, pero te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor, por haberlo hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace mucho tiempo, el 25 de julio, si no me equivoco, había compartido sobre el libro de Romanos, capítulo 1. No voy a pedir que lo recordéis porque hace mucho tiempo, pero mi intención ingenua había sido terminar el capítulo 1 y nos quedamos nada más en los primeros versículos, no porque yo tenía tanto de compartir, sino porque realmente tiene mucho la palabra del Señor. Y yo había hecho una reseña de la carta, en qué año se había escrito, hacia quién iba dirigida, lo que era la iglesia en Roma, que Pablo no la había fundado, etcétera. Y habíamos visto una serie de cosas que ahora no voy a repetir, pero quiero coger desde el versículo 16, que es más o menos donde nos habíamos quedado, y ver si, no leyendo todos los versículos, pero más o menos salteando un poquito, podemos terminar el capítulo 1. Y vamos a leer Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque es un versículo súper conocido para nosotros, porque no me avergüenzo del Evangelio,
Estoy leyendo la versión de las Américas. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A ver, me voy a tener que quitar las gafas. No puedo, se me empaña. Quiero leer también uno de los versículos que habíamos pasado, solamente a modo de repaso. El versículo 7, y dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. En lo que habíamos mencionado antes, habíamos visto cómo Pablo había sido llamado y también cómo se ha llamado, aunque nosotros no estamos a lo mejor llamados a fundar una iglesia o a ser el apóstol como fue Pablo, pero sí hemos sido llamados a lo que acabamos de leer. Hemos sido llamados a ser santos, y él lo dice, que están en Roma llamados a ser santos. También vimos como la epístola es una epístola universal, lo cual significa que evidentemente, como muchas partes de las escrituras, están destinadas no solamente a esos destinatarios de aquella época, sino a todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo y que estamos aquí hoy. Así que bien podríamos, como me gusta hacer a veces a mí, cambiar el nombre de Roma por Ceuta y sentirnos más identificados a todos los amados de Dios que están en Ceuta, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros nos sentimos totalmente incluidos en esto. Así que Dios nos ha llamado, como al apóstol Pablo, pero nos ha llamado también a nosotros, y nos ha llamado, dice la palabra de Dios, a ser santos. Yo quisiera hablar hoy un poquito, centrarme en este tema, y le puse, como tengo costumbre, un tema o un título que es la batalla por la santidad. El Señor nos llama a ser santos, y voy a hacer una relación un poco que el Señor me está mostrando ahí, que es la batalla por conocerle, y lo voy a explicar, porque si no, no se malentiende. La batalla por ser santo, porque el Señor nos ha mandado a ser santos, como Él es santo, y dice que el fruto que tenéis vosotros ahora en el mismo libro de Romanos 6, 22, no hace falta que lo busquéis, pero lo voy a leer literalmente, dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. O sea, Dios nos ha llamado a la santidad, nos ha apartado, nos ha predestinado, pero sin embargo no nos ha dejado como que el trabajo está hecho. Y no porque no lo haga enteramente Él, porque si no fuera por su Espíritu en nosotros, no tendríamos el poder de batallar en cuanto a la santidad. Pero no nos ha dejado que nos quedemos tirados en una cama y que el trabajo está hecho. Estamos llamados a una batalla, y es la batalla de la santidad. Y lo que quería deciros anteriormente, que por lo cual le puse también batalla, que batalle yo, me lo digo a mí mismo, que yo tengo que batallar, y tú como creyente en el Señor Jesús tienes que batallar también por conocerle, porque está, ¿cómo se dice en la escuela? Totalmente proporcional a conocerle, a Él va a ser la proporción en que tú vas a ser santo, porque no puedes ser santo agradando a un Dios santo al cual no conoces. Es imposible. A medida que le vamos conociendo a Él, nos vamos acercando a Él, así como Él se acercó a nosotros, y así vamos entrando en este camino hasta el final, hasta que nos vayamos con Él o Él venga en la santidad. Así que me digo a mí mismo y a vosotros que tenemos que batallar por la santidad y tenemos que batallar por conocerle a Él. Las dos cosas van de la mano, y yo diría un poquito más que en estos días y en este tiempo, en este siglo donde estamos, es sumamente importante. Estamos ante un vendaval de corrupción, un vendaval de leyes que van cambiando a favor de todo lo que está mal, y va a llegar un momento donde nosotros nos vamos a tener que decantar delante de gente, o en el trabajo, o en la sociedad, o donde sea, o inclusive rebelarnos, me permitís decir,
si nos prohíben cosas como cristianos que están en la palabra de Dios, porque nuestra primera obligación de obedecer es al Señor y no a los hombres. Y la sociedad va así, va como un río, como un vendaval, donde nos va al Señor que tengamos que identificarnos y tengamos que decir: soy cristiano, busco la verdad, creo en el Señor y por eso no voy a permitir en mi vida, no voy a permitir en mi trabajo, no voy a permitir que esto sea dicho que es verdad y no es verdad, o hacer lo que no tengo que hacer. Así que creo que es nuestra tarea hacer esto. Había también leído algo de unos libros que estoy leyendo. Eso es algo que, como decía el vídeo que acabamos de ver, que en medio de todo este año tan terrible que hemos tenido en todo sentido, para mí ha sido de bendición. Lo comentaba ayer con un hermano también. A pesar de todo lo que pasó, yo tengo que decir que una de las bendiciones que para mí fue quedarme sin trabajo y estar casi con mucho tiempo ha sido poder leer libros. Y ha sido poder leer un poco más cosas que antes no tenía tiempo para hacer. Así que eso ha sido para mí una bendición, porque me ha permitido también tratar de acercarme más al Señor de esta manera, ¿no? Así que todo tiene su lado bueno también. Y algo de lo que leía yo casi literal en uno de estos libros, hablando de este llamado que el Señor nos ha hecho, decía así: el llamado del Señor en nosotros los que creemos. Por este llamado interno o eficaz se entiende aquella operación del Espíritu Santo para la cual Él, el Espíritu Santo, aplica de tal manera el Evangelio a las mentes y corazones de los pecadores que ellos se dan cuenta de su culpa, comienzan a comprender su necesidad de Jesucristo y lo abrazan como su Señor y Salvador. Así se convierten en santos, o sea, apartados, en el sentido de estar apartados para Dios, para vivir para el Trino Dios, quien se reveló en Cristo Jesús. O sea, que como decimos muchas veces y lo sabemos, no es que somos perfectos, sino que somos santos en el sentido de apartados y en el sentido de que vamos hacia la perfección. Y por ese poder del Espíritu Santo que operó eficazmente, debo esforzarme no ya en mis fuerzas, porque sin el Espíritu Santo no tengo ningunas, sino por el poder del Espíritu Santo que está en mí para ser santo y andar así. O sea que cuando creemos en el Evangelio somos salvos por la fe, como hemos leído. El Espíritu Santo viene a nuestra mente y corazón y de ahí partimos con un poder que no teníamos antes para cambiar. Por eso decimos que los pecadores están muertos en sus delitos y pecados y nosotros no podemos convertirlos. Nosotros lo que podemos hacer es predicarles el Evangelio con fe, que el Espíritu Santo va a venir a la mente y al corazón y les va a dar vida para que puedan creer, para que puedan arrepentirse y para que puedan seguir adelante en este camino de santidad y obediencia. Así que el versículo 17 dice que la justicia de Dios se revela, o literalmente la Biblia textual dice, está siendo revelada de fe a fe. El justo vivirá a base de la fe. O sea que también, como sabemos, no es que Dios me justifica y sigo pecando. O sea, el justo vivirá por fe, ¿no? Así que necesitamos esta fe del principio, la necesitamos durante nuestra vida cristiana y la vamos a necesitar hasta el final de nuestra vida cristiana. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 6:12, este sí lo voy a leer. A ver si lo puedo encontrar. Sí. 1 de Timoteo 6:12 es también conocido. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Parecería que si lo sacamos de contexto es la persona la que se salva, ¿no?
porque echa mano de la vida eterna, como si fuera que podría alguien echar mano de la vida eterna. Sin embargo, está en el sentido de lo que acabo de explicar anteriormente. Por el hecho de haber sido santificados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, nosotros ahora también podemos echar mano de la vida eterna. Y no podemos, tenemos que echar mano de la vida eterna en este sentido de ir hacia la santidad y hacia el conocimiento del Señor. En 2 de Timoteo 4:7, en vez de que Pablo se lo diga a Timoteo, es Pablo el que lo dice, y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, la batalla de la fe. He terminado la carrera, podríamos decirlo en otras palabras, he creído hasta el final. He creído hasta el final. Y muchas veces, me acuerdo yo de cuando era más joven, para no decir que no soy joven, que había gente que decía: pero este hermano hace mucho que no viene a la iglesia, o no está viniendo, parece que es creyente, parece que no es creyente, mira los frutos que tiene, no, es que es un cristiano carnal, no, que el Señor está ahí haciendo, una cosa nebulosa, que no se sabía si era, si no era, algunos decían se pierde, no se pierde la salvación, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí en estos versículos vemos claramente que no se trata de que si por un tiempo tienes un bajón o no vienes a la iglesia o vienes, se trata más bien de la perseverancia hasta el final. Lo que determina que una persona realmente es del Señor es su perseverancia. Puede pasar por momentos difíciles, puede pasar por momentos que no viene a la iglesia, puede tener, como el libro de Swindoll, 3 pasos para adelante y está en los 2 para atrás, pero va a perseverar y va a seguir porque el Señor ha hecho una obra ahí y nadie va a arrebatarlo de la mano del Señor. Así que la fe al principio, la fe durante y la fe hasta el final, y esta batalla que tenemos que pelear. Pablo tiene en mente, como leímos en el versículo siguiente, en el 8 de 2 de Timoteo 4:8, tiene en mente él la corona y dice: a todos los que aman su venida. Así que dicen que los que aman su venida pues necesariamente tienen que amar al que viene. No se puede amar la venida de alguien y no amas a quien viene. Así que nuestro llamado es a eso. Y a mí me hacía reflexionar y pensar dónde está mi corazón muchas veces. ¿Está amando la venida del Señor? ¿Está amando al que viene? ¿Está esforzándose en esa gracia? ¿Está esforzándose en esa batalla de la fe? ¿Está esforzándose en esa batalla por conocerle? Y extiendo la pregunta para que todos nosotros también nos la hagamos a nosotros mismos. Así que lo estoy mareando, ¿no?, con los versículos, pero me voy a centrar otra vez en Romanos 16, porque no me avergüenzo, Romanos 1:16, del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que con todo esto en mente, yo pensaba en el Evangelio, porque dice que es el poder de Dios realmente para salvación. Es el poder de Dios que ha actuado en nosotros y es el poder de Dios que queremos que actúe en las personas que no tienen al Señor. Y este Evangelio, yo muchas veces pensaba: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué es el Evangelio? Y cuando voy a los Evangelios y leo que el Señor manda a predicar a los discípulos, no le dice casi nada. Entonces yo digo: ¿dónde y cuál es el mensaje del Evangelio que tenemos que predicar? Sin embargo, si lo vemos detenidamente, vemos que es tan sencillo que el Señor dice: arrepentíos. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y vayan delante de mí y decir: arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en el mensaje. Sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas que vino el Señor Jesucristo. Necesitamos arrepentirnos y creer en Él. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio, ese mensaje, no otro, porque a veces escuchamos un montón de palabrerías que no son,
Eso es lo que es el poder de Dios, para cambiar las vidas. Así que, volviendo a pensar, perdón que sé que los estoy mareando un poco como estoy saltando de un lado a otro. Pensando en el versículo de que somos llamados a la santidad, y el Señor quiere que batallemos por esa santidad, me estaba haciendo ver que el Evangelio no se puede comprender las buenas noticias sin el Espíritu Santo que te hace ver, como algunos dicen, las malas noticias. No podemos tener buenas noticias cuando el mundo que está alrededor nuestro piensa que está todo bien. O sea, las personas piensan, bueno, unas mentiras blancas no pasa nada. Bueno, acostarme con mi novia no pasa nada. Bueno, hacer más cosas inmorales no pasa nada, está todo bien. Las nuevas leyes me están apoyando y todo. Está todas las leyes del LGTBI, etcétera. Matar con aborto, con esto, con lo otro, no pasa nada. Está todo bien. Por lo cual, cuando tú vas a darle una buena nueva de que Dios te ama y demás, pues las personas no se quedan. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿De qué me va a salvar Dios? Pues las malas noticias que van con las buenas noticias es que no es así. Tenemos un Dios que es santo. Por eso nos pide santidad a nosotros. Y tenemos a veces que dar las malas noticias a las personas. Tenemos que decirle, mira, no vas bien. Y hay un día de la ira de Dios. Y hay un juicio. Y lo tenemos que hacer con amor, por supuesto. No podemos atacar a la persona. Pero tenemos que ser claros porque hoy en día las personas están muy confundidas. Y si nosotros no estamos claros, pues no vamos a poder dar el mensaje correcto. Escuchaba a un teólogo la semana pasada, me gustó mucho, que decía que qué curioso que en la Biblia, cuando habla de Dios, en muchos sitios pone que Dios es santo, 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 3 veces santo. Y es curioso, ¿por qué es curioso? Porque no dice que Dios es amor, 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 y Dios es amor, pero no lo enfatiza. Y no dice que Dios es justo, justo, justo. Dice que Dios es santo, santo, santo. Es lo que más está especificado, en el sentido no nuestro de apartados para Dios, sino en el sentido de que es una persona diferente. Es una persona completamente diferente a nosotros. Es una persona que no es como el signo que se tatúan algunos jóvenes en el brazo chino, no sé de dónde viene, que es un círculo mitad negro y mitad blanco, con un puntito blanco en lo negro y un puntito al contrario, como diciendo todo lo bueno tiene algo malo, o todo lo malo tiene algo bueno. Dios no es así, esa es la idea que algunos podemos tener, o algunos del mundo pueden tener, pero no es así. Dios es completamente apartado, diferente, santo, y a la vez es terrible. ¿Os acordáis del Antiguo Testamento? Dios, y en Hebreos dice, Dios es un fuego consumidor. O sea, hay que tener cuidado con Dios, por eso tenemos que tener reverencia, no lo podemos tomar de cualquier manera. Cuando Jesús estaba en la barca y estaba la tempestad, ¿os acordáis? Imaginaos la tempestad lo que era. Leí también que hasta el día de hoy esas tempestades se producen, que son terribles, se produce como un enconamiento de aire y se hace una tormenta terrible que se puede anegar el barco, y fue lo que pasó cuando estaban los discípulos en la barca. Jesús se levanta y dice, enmudece. Y al momento, el mar, imaginaoslo por un momento, muchas veces no lo pensamos, de una tormenta se queda el mar de cristal y no hay viento inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Qué reacción tuvieron los hombres que estaban con el Señor? Pues se cayeron al suelo, porque se dieron cuenta que era algo diferente. Jesús es Dios, Jesús es santo, es terriblemente santo. No podemos tomarlo de cualquier manera. Y por eso las personas tienen que saber que como estamos viviendo, como están viviendo sin Dios, va a haber un día donde va a ser terrible estar delante del Dios Santo. No nos salvamos a veces, como pensamos, del infierno, que sí, no estoy diciendo un hereje, pero nos salvamos de Dios. Si no nos arrepentimos, la gente no se va a salvar de la ira de Dios, que es estar sin Él. Y lo vemos aquí en Romanos, y vamos a seguir. Por eso es natural el versículo que sigue. Está
muy natural, porque es la palabra de Dios, evidentemente, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ligado al versículo 17, como digo, es natural por el rechazo constante y tenaz del hombre. La ira de Dios está sobre él y la única vía de escape es el Evangelio y es la fe en Jesucristo. Dice, lo vamos a seguir leyendo, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Yo también me he quedado muchas veces meditando en este versículo, y también está en un salmo, ¿os acordáis? Que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, una noche emite a otra noche sabiduría. Y claro, a veces uno ingenuamente puede decir, bueno, pero bueno, como está así, no hace falta que predique, ¿no? Porque total, como ya por la creación ya podrían la gente saber que hay un Dios. Pero no es así, eso no nos libra de hacer nuestro trabajo. Pero sin embargo, a efectos de que Dios pide cuentas, que es lo que estamos hablando, y que Dios es un juez justo, sí tiene que ver mucho este versículo. Dios hace evidente a través, de la creación, hace evidente su misma existencia, y la gente no tiene excusa para decir no hay Dios. Tenía una compañera de trabajo que conozco hace 10 años, que en cuanto pudimos hablar del Señor, lo primero que me dijo, yo soy atea, yo soy atea, no quiero saber nada, y no quiso hablar del tema. Luego con el tiempo entramos en confianza y hablábamos cosas, nos conocíamos un poco más, y un día me dijo, la verdad, dice Fran, es que yo no es que no crea en Dios. Y yo la verdad es que no quiero creer en Dios porque perdí a mi padre cuando tenía 3 años y no lo pude conocer. Y así hay muchos casos, hay otros casos diferentes, pero son casos que los refiero porque creo que muy poca gente realmente podría decir con total sinceridad que no cree en un Dios, porque la vida misma tuya te da testimonio de que, como dice el Salmo 100, versículo 3, Dios nos hizo y no a nosotros mismos. Si yo me hubiera hecho a mí mismo, yo sabría que me hice a mí mismo. Pero tu vida misma te habla a ti de que hay algo más, y el cosmos y el universo y la creación, como dice este versículo. Así que pocas veces va a haber alguien que con sinceridad no crea en Dios. El problema es el que nos explica Pablo un poquito más adelante. Y es en el versículo 21, porque pues aunque conocían a Dios, en este sentido, con la creación, con el cosmos, con su propia vida, con su propia conciencia que les habla, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Otra palabra también que me gustó buscar. Y resulta que cuando buscas en un diccionario normal la palabra necio, no es tonto, ni es imbécil. Necio tiene una connotación muy especial. Y necio tiene la connotación de que tendrías que saber algo, pero a propósito no lo quieres saber. Tiene la connotación de que deberías darte cuenta de algo, pero tú a propósito no lo quieres entender, no lo quieres saber. Tiene una terquedad la palabra necio que no es la misma que tonto. El tonto a lo mejor no se da cuenta de verdad, pero el necio, y dice su necio corazón fue entenebrecido, justamente fue entenebrecido porque ha sido terco y tenaz en no querer ver que hay un Dios, en no querer ver que hay un Creador, en no querer ver que a lo mejor yo tengo que dar cuentas delante de ese Creador
y cuando alguien se acerca que me quiere hablar de eso, me escapo y no quiero saber nada y digo, quiero ser yo el que manda, quiero ser el jefe y si acaso hay algún Dios, va a ser como yo me lo invente, va a ser como yo lo cree y lo voy a adorar según como yo quiera, o sea, la idolatría, que puede ser cualquier cosa que hay en esta vida que no sea Dios. Así que Dios por eso juzga correctamente y con justicia. Así que el llamado de Dios, por eso leí lo del llamado que estos teólogos dicen, el llamado eficaz, porque el llamado eficaz es cuando nosotros evidentemente respondemos. No es que Dios no llama a las demás personas y Dios, por supuesto, repito, no nos quita la responsabilidad que nosotros tenemos de predicarles el Evangelio, porque Dios nos usa a nosotros con su Espíritu Santo para esas personas. Y tenemos que orar, que el Señor tenga misericordia de esas personas. Es un tema muy que no quiero entrar porque es bastante difícil de entender, pero lo que quiero decir es que Dios juzga con justicia. Cuando Dios determina que alguien es de Él, es su misericordia sobre nosotros. Y cuando Dios dice, esta persona me ha rechazado, no es que lo manda al infierno, como dicen algunos, sino que simplemente está haciendo justicia, porque Dios es justo y es lo que vemos aquí en Romanos. Seguimos, a ver si podemos avanzar. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que hablábamos antes, idolatría, que hoy la podemos cambiar, quizá no por animales, pero con otras cosas en nuestra vida. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Empieza aquí en versículo 23, 25, 26, cambiaron. Y luego empieza también en 2 o 3 versículos, por tanto Dios los entregó, por tanto Dios los entregó y por tanto Dios los entregó. Hay una repetición ahí también que nos habla de lo que estábamos comentando anteriormente. Cambiaron la verdad de Dios, el testimonio de toda la creación, de su propia vida, de su propia conciencia, a lo mejor de la predicación del Evangelio que han escuchado, la cambiaron la verdad de Dios por otra cosa, porque como dicen los Evangelios, la condenación ¿cuál es? La condenación es que la luz vino a este mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, y esa es la condenación. Y luego cuando leo estos versículos, hasta el final del capítulo, veo qué actual, qué radiografía de lo que está pasando hoy. Qué radiografía de lo que está pasando hoy. Por eso, 26, Dios los entregó a pasiones degradantes. Sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Qué radiografía de lo que está pasando hoy? Es tal cual lo que está pasando hoy. El cambio de la verdad de Dios trae perversión. El cambio de la verdad de Dios trae corrupción a la sociedad, a la familia y al hombre. Por lo cual, volviendo al tema de mi título y de mi tema, tenemos que batallar en conocer a Dios, tenemos que batallar en la palabra del Señor, tenemos que batallar en la santidad, porque la corriente del mundo viene cada vez más fuerte y no tenemos que ser ingenuos. En muchas cosas nos va a tirar para ir para ese lado y no podemos transigir,
Tenemos que no cambiar nada de la verdad de Dios. 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. El versículo anterior decía, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y yo decía, ¿cuál es el castigo correspondiente a su extravío? Pues también lo hemos leído, no solamente que si siguen por ese camino sin arrepentirse van a estar sin Dios por la eternidad, sino que el castigo correspondiente a su extravío es el enconamiento, es el entrar en una espiral cada vez peor, a más de los traumas que no comentan, psíquicos, de las envidias, de los celos, de los asesinatos y demás cosas que hay en todos estos colectivos, que eso no te lo cuentan por la televisión, pero que existe. A más es ir cada vez más hacia abajo. Así que, estando llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Qué palabras más fuertes. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. De otra manera, nosotros lo diríamos como que se recochinean sobre lo que hacen y alientan a los demás a que lo hagan también. Y eso lo estamos viendo hoy en día, repito, en los medios de comunicación, televisión, internet, política, por todos lados. Hemos terminado el capítulo. Lo que yo quería dejaros en claro, entonces era mi título y mi tema. Tenemos que batallar por la santidad, tenemos que ir adelante en el conocimiento del Señor, que es un Dios santo y nos pide a nosotros que seamos santos. A veces parece tan terrible, ¿no?, que si no, no vais a ver a Dios. Dice, así que tenemos que tomarlo en serio, hermanos. Hemos sido salvados de algo muy tremendo, que es una eternidad sin Dios. Eso no tenemos ni idea de lo que es. No tenemos ni idea, yo no tengo ni idea, aunque lo estoy diciendo, tampoco, de lo que es eso. Dios nos ha dado la vida, la hemos perdido, y Dios ha venido Él otra vez, haciéndose uno de nosotros. Y el otro día pensaba, me estoy apartando, estoy hablando como en familia. El otro día pensaba, leyendo uno de estos libros, lo sabía, pero no lo había meditado tanto. Jesucristo, hombre, es para siempre. No sé si me captáis lo que quiero decir. Jesucristo se hizo hombre y así queda para siempre. Él hizo algo tan tremendo por nosotros, para salvarnos, que nosotros no sabemos cómo expresarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al habernos hechos hijos de Dios. Nosotros vamos a ser, sin ser eternos, sin ser los autores de la vida, sin haber tenido parte ni arte en todo lo que Dios hace por toda la eternidad, en toda su infinitud, que no sabemos ni quién es realmente a más de esto. Y sin embargo Dios vino para darnos vida y darnos vida eterna. Tenemos que tomarnos muy en serio, y yo el primero, el camino del Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo, Señor, que no nos ha consumido. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia. Pedimos, Señor, que nos perdones porque muchas veces no te tomamos en serio. Muchas veces, Señor, no tenemos la reverencia ante tus cosas, ante tu palabra, y
y no somos conscientes, Señor, de quién eres tú, ni de lo que has hecho. Y queremos, Señor, pedirte que sigas derramando gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que has tenido por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por haber elegido ese camino que era el que había que elegir. Algunas personas dicen, bueno, si Dios quiere tener misericordia, que tenga misericordia y ya está. Pero tú no viste que era así lo perfecto, ni el camino. El camino era que alguien tenía que pagar, por los pecados que hicimos nosotros, que eso era una muestra de que teníamos de verdad elección para hacer lo bueno o lo malo, y elegimos lo malo. Y tú, Señor, te dignaste, Señor, a salvarnos, a enviar a tu Hijo, como recordaremos en breve. Te damos tantas gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y pedimos que el resto de la semana nos ayudes, Señor, a confiar en tu misericordia, a confiar en tu amor, que a pesar de estas faltas nuestras, estás siempre ahí, Señor, con ese camino abierto. Y estás siempre ahí, Señor, para acercarnos al trono de la gracia. Gracias, Señor, por tu gran amor, y pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte más, que nos ayudes a estar batallando contra ese pecado que a veces lo dejamos pasar, que pensamos que no pasa nada y que te desagrada tanto. Pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des la victoria, que esa batalla es señal de que estamos vivos en ti, y, Señor, que no haya nadie aquí que no le importe batallar, porque es señal de perdición. Pedimos, Señor, que nadie esté así, que todos puedan ser tuyos, Señor, aquí, que no tengas que decirle a nadie, no me digáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos tu bendición para el resto de esta semana, para todos. En el nombre de Jesús. Amén.